Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera edición de OM Reality. Mi nombre es Ana y estamos muy felices de que nos acompañen esta mañana. Para este primer momento se les entregarán unas libretitas que van a utilizar para hacer sus anotaciones. Pueden ser datos, fechas, no sé, cualquier cosa puede ser importante. Pero no se preocupen, poco a poco se van a ir enterando. No estamos ahí porque nos encontramos arreglando los últimos detalles de las actividades. Deben saber que estas anotaciones son fundamentales para el segundo momento. Tomen en cuenta que cada integrante de su equipo será pieza fundamental para llegar a la victoria. Y bueno, ahora sí, comencemos con este primer momento. ¿Están listos? Yo les voy a hablar de la orientación educativa en el México del nuevo siglo. A mediados del siglo XX, la orientación tomó una práctica más participativa en sus estudiantes, con estrategias y métodos en donde busca apoyarlos en sus intereses vocacionales y escolares. Actualmente el mercado demanda una educación superior de excelencia, en donde se enfrenta a diferentes problemáticas como la deserción escolar, el bajo rendimiento académico y una falta de profesionalización de sus empleados. Diversas circunstancias han logrado facilitar un nuevo impulso en la orientación educativa. La primera es una creciente conciencia de los orientadores, en donde ellos deben de tomar conciencia de cómo está la orientación en su país. La segunda es una mayor y mejor profesionalización en los orientadores, en donde busquen lograr más estudios con posgrados, maestrías, doctorados, etc. La tercera es mantener y fortalecer espacios de discusión en donde los orientadores puedan debatir acerca de las problemáticas que se sitúan en el país. La cuarta es la realización de publicaciones periódicas en donde se debatirá y analizarán la orientación educativa en México. La última, que es la quinta, es el fortalecimiento de la planta de los orientadores en servicio, en donde ahí se podrán preparar y organizar para debatir de igual manera la orientación educativa de nuestro país. Sin duda, a la orientación educativa le quedan muchas tareas por resolver para convertirse en un verdadero espacio útil para la educación nacional. En este nuevo milenio implica entender que el verdadero centro de todo este proceso social no es otro sino el ser humano. Y para poder cumplir con todas las exigencias, el orientador necesita despojarse de todas esas prácticas ancestrales y creencias que en su tiempo fueron relevantes, pero que ya no lo son. Con esto se podrá lograr un acercamiento permanente a la investigación y a los recursos didácticos para poder aprovecharlos mejor, tales como el Internet y las redes sociales. Y por esto el educador debe convertirse en un promotor eficaz de todas las potencialidades y posibilidades de los alumnos, con una perspectiva del mundo real. Hola chicos, bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la orientación y tutoría, situación actual en México. La UNESCO, en la Dirección Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI, establece la necesidad de modificar el proceso de aprendizaje en la educación superior. La orientación educativa forma parte de las prácticas tradicionales en la enseñanza y en la escuela moderna desde el siglo XXI, únicamente en el nivel secundaria y media superior, como se supone que ya sabían, ¿no? Desde entonces, la orientación ha existido en la educación, ya que tiene acumulada experiencias, logros y fracasos de más de 50 años. ¿Pueden creerlo? La tutoría tampoco es nueva. La tutoría académica en educación superior tiene su origen en el nivel internacional en la Open University de Inglaterra, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España y en México en la UNAM. El tutor, en la mayoría de los casos, se trata de un maestro que ayuda a sus estudiantes en el proceso de aprendizaje, o sea, que le ofrece un apoyo. Existen algunos mitos sobre los orientadores educativos, como por ejemplo, que si son buenos sustitutos de maestros, quién atiende al grupo, pues el orientador, asistencia, remedio, bomberazo, todólogo, salvador, no se sabe. Existen todos estos mitos, ya que no le han brindado mucho apoyo a estos tipos de orientaciones en las escuelas. La tutoría no solo es el que apoya al estudiante a sobrevivir en el mundo escolar, y es aquí donde se une la orientación y la tutoría en casos de la educación superior y constituye apoyos académicos en el personal y en lo profesional.
La visión de la tutoría es como una oportunidad para crear ambientes educativos, con redes profesionales, con prácticas educativas cada vez más humanas. Bueno, por último voy a terminar este tema con una cita. Hoy es hoy, mañana es mañana, y hoy es cuando tengo la responsabilidad, no mañana. Hola chicos, les voy a hablar acerca del tema que me tocó, que es la orientación y tutoría a la luz de los procesos de institución del aprendizaje. Bueno, rápidamente les voy a comentar de qué trata esto. En común, escuchamos decir que la educación está en crisis, que los programas no son lo suficientemente buenos para que den los resultados esperados, que los niños y los jóvenes no aprenden lo necesario según los estándares internacionales. Pero también tenemos aquí mucho que ver en los profesores, y que los profesores no están lo suficientemente preparados para hacer frente a un mundo cambiante y globalizado, que el futuro del desarrollo está en el cambio tecnológico y que la educación es la vía para salir de la pobreza. Estas afirmaciones están destinadas a crear confusión y terror en este capitalismo. Bueno, en todos los países de América Latina, la Ley General de Educación son fuertemente cuestionados desde los sectores más extremos, pero casi siempre tratando de explicar cuál es el papel del Estado. Bueno, de lo que se trata aquí es de interrogar el espacio de enseñanza más que de la educación, para saber si en el espacio de la escuela es posible aprender algo y bajo qué condiciones. ¿Por qué no preguntarnos si en el sistema escolar se produce aquello estipulado en los planes y programas y se enseña a pensar libremente, o si, por el contrario, no sería también un espacio de producción del no saber, del adoctrinamiento y de la ignorancia? Bueno, es decir, que no interrogamos por las condiciones de producción de lo que hacemos en escuelas, colegios y universidades, de cómo dichas condiciones favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero bien, la orientación y la tutoría de este cuestionamiento no escapan, ya que no pueden dejar de producir las relaciones instituidas típicas de los centros de enseñanza. La institución se define a partir de la fe, la institución de un sistema de normas en un grupo humano abocado a una cierta tarea. Bueno, el aula como institución puede describirse con los siguientes parámetros. No les voy a mencionar todos porque son bastantes, pero les voy a mencionar unos cuantos. Por ejemplo, el grupo humano, que esa relación viene siendo del profesor y el alumno. La tarea, que es instalar un proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que sabemos que en todo salón de clases o en toda aula se lleva esa estrategia en la cual el profesor enseña y el alumno aprende. Las normativas, que rigen tanto las relaciones al interior del grupo como aquellas que marcan la relación entre el grupo humano y la tarea. Obviamente el aula no solo es el establecimiento, es un espacio imaginario atravesado por normativas. Bueno, ¿y sabías que el sistema de educación oficial es bastante parecido en todas partes? Ya que su formalización nos permite ir señalando las normativas que lo atraviesan, tanto explícita como tácitamente, referidas a los roles, lugares sociales. Algunos de ellos son, igual, les voy a mencionar unos porque no puedo mencionar todos ya que son bastantes. El profesor es la autoridad tanto en la disciplina como responsables de los educandos en todos los sentidos. El alumno interviene cuando el profesor solamente se lo autoriza. Y el profesor determina qué se hace y cuándo se hace algo en el aula. Ahora, referidos al programa y evaluación. El programa está establecido de antemano por la autoridad. El programa debe ser cumplido en su totalidad. El profesor indica las tareas que el alumno debe realizar, ya sea en la casa para reforzamiento o repaso del tema visto en clase. Referidos a la disposición del aula, aquí entraría el que los alumnos se dividen tanto por edades o por años, en grupos o cursos. Los alumnos se clasifican entre buenos y malos. Los alumnos se sientan también en filas y los alumnos permanecen en el aula, ya que según este es el lugar que está predeterminado para realmente aprender, ya que si ponemos de ejemplo, no se puede aprender de igual manera tanto en la cafetería, como lo vemos allá abajo, que estando aquí en un salón de clases donde es un espacio más cerrado y tienes más atención hacia lo que te presta o lo que te dice el profesor y lo que comparten tus compañeros.
Pero hay una situación que dentro de esto rompe la vista en este tipo de dispositivo, que es el robo al alumno de su deseo de aprender, donde se supone que el acto de aprender es un simulacro, ni se aprende en realidad ni en el trabajo. Hay que prepararlo en el espacio del aula para aprender. Como les decía, o sea, realmente tienes que tener un lugar específico para que puedas aprender de cierta forma y después poder compartir esos conocimientos a través en tu trabajo, en tu casa o en el lugar donde te desenvuelvas. Ahora rápidamente, para concluir con mi tema, les voy a platicar el caso de la escuela de Barbania. Realmente esto es un caso que sucedió en un pueblo, los cuales siempre bajaban a tomar clases en un pueblo más estructurado, el cual constaba con una escuela. Pero cuando vieron que esos chicos no tenían como los suficientes recursos para entrar a esa escuela, los profesores los sacaron, o como dicen los alumnos, o decimos, nos reprobaron. Entonces al reprobarlos, los niños salen de la escuela, ellos regresaron a su casa y de ahí fueron a una iglesia en donde se encontraba un sacerdote. El sacerdote no tenía destinado un programa de estudios ni nada, pero él quería enseñarle a esos alumnos realmente cómo era el leer o el escribir, no teniendo un seguimiento, pero haciendo de ello o sacando sus conocimientos previos para que los alumnos tuvieran esa necesidad, esa capacidad de aprender más bien. Después de ahí, cuando el cura los preparó y les enseñó a leer, a escribir, las letras y todo eso, ellos fueron a realizar su examen a la escuela de donde habían sido rechazados y quedaron. Todos los alumnos que estuvieron dentro de la iglesia aprendiendo con el cura quedaron dentro de la escuela. Hola chicos, ahora yo les voy a hablar sobre la ética del orientador docente. La ética orienta al individuo a través de una serie de principios directivos para que logre alcanzar en su vida íntima la perfección en todos sentidos, en tanto que la orientación guía a las personas hacia procesos de adaptación psicosocial con el propósito de ayudarlas y superar crisis generadas por hechos imprevistos y o favorecer en ellas el desarrollo de sus potencialidades humanas. La ética no se expresa únicamente como leyes objetivas, sino que orienta al comportamiento y nutre cada vez más de las prácticas ejercidas por el individuo. La práctica profesional del orientador exige que los mismos estén aptos y capacitados para ejercer y tengan una alta dosis de responsabilidad individual. Las consideraciones éticas que han sido expuestas en este trabajo llevan a explicar el rol del orientador al momento de intervenir o manejar conflictos en el ámbito educativo, donde se ponen de manifiesto todas las capacidades intelectuales, comunicacionales, personales, afectivas y profesionales, e implica poner en práctica el establecimiento de sus propios límites con los otros sujetos con los que lleva el proceso para evitar incluir en un problema ético vidatorio dentro de la escuela. Finalmente, pueden considerarse que la ética del orientador docente es un término que no se queda solamente en el campo de lo teórico y por lo tanto en el mero racionamiento crítico de ciertos sujetos, sino que evoluciona y consolida didácticamente mediante aprendizaje profesional y personal de los sujetos. Muy bien, ahora es tiempo de las instrucciones. El rally va a tener 5 estaciones, las cuales van a estar distribuidas por toda la escuela. A cada equipo se le entregará una cartilla con 5 casillas, la cual tienen que rellenar con sellos, que van a ir obteniendo en cada una de las estaciones si logran concluir con las actividades. Cada estación va a constar de una actividad, ya sea deportiva o de agilidad mental, de una serie de preguntas y eso será todo. Si logran concluir cada una de estas actividades, se les entregará una pista. La pista los llevará a la siguiente estación. Habrá un equipo verde, un equipo azul, un equipo naranja y uno amarillo. El equipo verde tendrá como capitana a Citlali y sus integrantes serán Viri, Erika, Yareli y Regina. El equipo naranja estará por capitán Alondra, que tendrá por integrantes a Melanie, Violeta, Gaby y Sofía. El equipo azul tendrá como capitán a Leti, que tendrá como integrantes a Cassandra, Uriel, Mitzi y Fanny.
Y por último, el equipo amarillo tendrá como capitana a Mariana, que tendrá por integrantes a Daniela, Joana, Fernanda y Rosa. Y bueno, ahora sí que ya saben cómo están los equipos, por favor intégrense. Y al salir tengan cuidado porque los van a estar esperando unos paquetes que están destinados para cada equipo. ¡Comenzamos en 3, 2, 1!